mayo. Y vamos a estudiar en el libro de Marcos, capítulo 7, del versículo 1 al 8. Sí. Ok. En este capítulo que vamos a estudiar, la idea central es que Jesús nos llama a confiar en nuestra propia justicia eterna, y no en el legalismo, sino en la obra perfecta de nuestro favor. Mira, los legalistas honran a Dios con los labios, lo que resulta en una oración que es falsa. Eso lo vamos a ver, estudiar aquí en este capítulo, del versículo 1 al 8. Después aquí mismo el versículo de este mismo capítulo, el 7, del 1 al 8, del 1 al 5, vamos a ver, les encanta, ¿qué es lo que les encanta? Compararse, les encanta compararse con los demás. Eso lo vamos a ver del versículo 1 al 5, que les gusta compararse de los demás. Y posteriormente, el versículo de 6 al 8, vemos en realidad se hacen pasar por hipócritas con un corazón distante. Y del 9 al 13, en la segunda parte, porque vamos a estudiar este capítulo en tres partes, ¿no? Entonces, la segunda parte va a ser del versículo 9 al 13, que los legalistas anulan la palabra de Dios, lo que resulta en ¿qué? En una desobediencia espiritual. Rechazan el mandamiento de Dios y establecen lo suyo propio. Esto lo vamos a ver en el versículo 9 de este capítulo 7. Y manipulan la palabra de Dios para su propio beneficio. Eso lo vamos a poder ver desde el versículo 10 al versículo 13. Después, la tercera parte de esta sesión esta sesión la vamos a dividir en tres partes de este libro de 7, del capítulo 7. Los legalistas están confundidos con respecto a la fuente de la contaminación, lo que resulta en una falta de verdadero entendimiento. Esto lo podemos ver en el versículo 14, del 14 al 23. ¿Ok? Así es como vamos a dividir el libro en tres sesiones. Y la contaminación tiene una raíz en el interior. Lo vamos a ver del versículo 14 al versículo 20, que la contaminación tiene su raíz en el interior. Y posteriormente, y después, la contaminación revela su fruto en el exterior. Eso lo vamos a ver desde el versículo 21 hasta el versículo 23. Pero hoy vamos a comenzar a estudiar en el versículo 1 al 8. Bueno, permítame presentarle a un posible miembro de la iglesia. Esto es un posible miembro de la iglesia. Ese posiblemente miembro de la iglesia asistirá a los servicios, incluyendo a los eventos especiales. También realizará viajes misioneros con la pasión de convertir a la gente que no conocen a Dios. Da su diezmo, cantará en el coro, leerá la Biblia diariamente y memorizará las escrituras. Eso es un miembro, un posible miembro. Estará feliz de orar en el culto colectivo. Nunca se emborracha, no es adicto al porno, nunca usa malas palabras. Es un hombre de familia, ama fervientemente a su país, también vota de la manera correcta. Tú sabes, cada vez que, por ejemplo, aquí en los Estados Unidos está el problema de la votación, votan las personas que pueden votar. Su reputación
en la comunidad es estelar. Todo el mundo de la comunidad sabe bien que él es cristiano y que él hace las cosas por Dios y está haciendo las cosas por Dios. ¿Ok? Si algún hombre alguna vez se ganó el derecho de ir al cielo, es este hombre, porque lo está haciendo todo. Este hombre lo está haciendo todo. Pero su religión es ciertamente algo digno de admirar. Debemos admirar su religión. Lamentablemente, este es un hombre que se dirige al infierno. Acabó. Aquí le acabo de presentar a un fariseo del siglo XXI. Va a la iglesia, estudia, va a evangelizar, hace diferentes actividades en la iglesia, pero este es un fariseo del siglo XXI. ¿Por qué? Un fariseo en el primer siglo no era despreciado como legalista. No se le consideraba un ciudadano modelo y una persona piadosa y religiosa. Desafortunadamente, los fariseos tenían, como dice Pablo, un celo de Dios, pero no conforme a conocimiento. Tenían un celo de Dios, pero no conforme a conocimiento. Sorprendentemente, podemos tener pasión por Dios y sin embargo no conocer a Dios. Podemos tener pasión por Dios y sin embargo no conocer a Dios. Podemos ser engañados, capturados y esclavizados por el señuelo mortal del legalismo. Trágicamente, aquellos que han sido criados en la iglesia son los más susceptibles a este engaño. Nuestro orgullo por nuestros rituales religiosos, prácticas eclesiásticas, tradiciones culturales, nos ciega tanto a nuestra gran pecaminosidad como al gran Salvador. ¿Quién es el único que puede rescatarnos de nuestro pecado? ¿Quién es? ¿Por qué? ¿Por qué Dios se opone tanto al orgullo? A ver, ¿por qué Dios se opone tanto al orgullo? ¿Por qué? Es porque el orgullo humano está en oposición a Dios. Piensa más en sí mismo de lo que debería. Que persona orgullosa piensa más en sí mismo de lo que debería. Piensa más en él mismo que Dios. Y sorprendentemente, ese orgullo puede estar acechando en lugares desprevenidos como que en la religión. Disfrazado de esclavitud ilegalista a las tradiciones de los hombres. ¿Cómo es entonces el atractivo mortal del legalismo? ¿Cómo es entonces? A ver, ¿cómo es? Los legalistas honran a Dios con los labios, lo que resulta en una adoración falsa. Adorar a Dios con los labios es una adoración falsa. Bueno, vamos a empezar aquí ya en el libro de Marcos, capítulo 7, versículo 1 al 8. Y dice así: los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén se reunieron alrededor de él y vieron que algunos de sus discípulos comían el pan con manos inmundas, es decir, sin lavar. Porque los fariseos y todos los judíos no comen a menos de que se laven las manos cuidadosamente, observando así la tradición de los ancianos. Cuando vuelven a la plaza, no comen a menos que se laven. Y hay muchas otras cosas que han recibido para observarla, como el lavamiento de los vasos, de los cántaros y de las vasijas de cobre. Así que los fariseos y los escribas le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen con manos inmundas? Ya empezaron. Jesús les respondió: bien profetizó Isaías de ustedes, hipócritas,
¿Cómo está escrito? Este pueblo con los labios me honra, pero con su corazón está muy lejos de mí. Más en vano me rinden culto, enseñando como doctrina preceptos de hombre. Dejando el mandamiento de Dios, ustedes aferran a la tradición de los hombres. Los fariseos y escribas, bueno, ellos son maestros de Torah, son maestros de la ley. Entonces hacen ellos, hicieron ellos regresan a Jerusalén en medio de la creciente popularidad de Jesús. Ellos regresan a Jerusalén. Cuando ven que cuando Jesús está creciendo en popularidad. Ahora sabemos de que no traman nada bueno. Sabemos que no están tramando nada bueno. Están seguros de saber quién es Jesús y están decididos a qué? A derrotarlos. ¿Quiénes eran? Los fariseos y los escribas. ¿Quiénes son ellos? Ellos son las personas que se están encargados de hacer las cosas de la ley, de leer las escrituras en la sinagoga y son los encargados de hacer las cosas para Dios. ¿Ok? Los fariseos y escribas. ¿Ok? Entonces están tratando de una manera de derrotar a quién? A Jesús. Con demasiada frecuencia tenemos una decisión antemano acerca del carácter de una persona. Se lo voy a repetir. Con demasiada frecuencia tenemos una decisión de antemano acerca del carácter de una persona. Eso nos sucede a todos. Con nuestras opiniones firmemente formadas, solo buscamos evidencia que confirme nuestro juicio. Los hechos no se interpondrán en nuestras opiniones. Los hechos no se interpondrán en nuestras opiniones. Ellos ya tenían en su mente cosas malas acerca de Jesús y ellos no se estaban fijando en las cosas que estaba haciendo Jesús. Así mismo sucede hoy en día. Y si nos podemos encontrar un defecto que se le adhiera, entonces iremos tras sus amigos, asociados y seguidores. ¿Para qué? Para enterarnos de lo que están haciendo. Esta es la estrategia que siguen los fariseos. Con demasiada frecuencia también nosotros jugamos ese juego. Tenemos que tener cuidado porque en vez de mirar las acciones de las personas, lo que nos ponemos opiniones y estamos averiguando lo que otra persona dice acerca de esa. Y eso no es bueno. Asimismo, le estaba pasando a nuestro Salvador Jesucristo. ¿Ok? De aquí vamos a ver, para que ustedes vean aquí del versículo del 1 al 5, vamos a ver de que a ellos les encantan compararse con los demás, y eso es lo bueno. A ellos les gusta compararse con los demás. Mira, los fariseos, versículo 1, los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén se reunieron alrededor de él y vieron que algunos de sus discípulos comían el pan con manos inmundas, es decir, sin lavar la mano, sin lavar. Porque los fariseos y todos los judíos no comen a menos de que se laven las manos cuidadosamente, observando así la tradición de los ancianos. Cuando vuelven de la plaza, no comen a menos de que se laven. Y hay muchas otras cosas que han recibido para observarlas, como el lavamiento de los vasos, de los cántaros y de la vasija de cobre. Así que los fariseos y los escribas le preguntaron, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen con manos inmundas? Bueno, la élite religiosa y espiritual rodea a Jesús, buscando cualquier cosa que puedan utilizar para denunciarlo. Están buscando cualquier cosa para poderle denunciar, para poderle decirle a Jesús que lo que está haciendo es incorrecto. Sus discípulos en estos momentos están brindando la oportunidad, una oportunidad perfecta. ¿Para qué? Para que
esas personas, los fariseos y los escribas, lo critiquen. ¿Qué hacen? Comen con manos contaminadas, comen con manos contaminadas. Es decir, ceremonialmente impuras y sin lavar. Esto no tenía que ver con la higiene, esto no tenía que ver con la higiene, se trataba de pureza ritual y tradiciones religiosas que iban más allá de qué? Del mandato de las escrituras. Estas tradiciones se utilizaron para establecer la superioridad espiritual de los fariseos y escribas sobre la gente común. Ellos estabilizaron eso para estar por arriba de las personas comunes. ¿Ok? Al escribir a una audiencia romana gentil, Marco ofrece una explicación. Ahora Marco ofrece una explicación sobre esto. ¿Por qué los fariseos? De hecho, todos los judíos no comerán a menos que se laven las manos ritualmente, observando la tradición de los mayores. ¿Por qué no lo hacen? Cuando vienen del mercado, no comen si no están lavados. Hay muchas otras costumbres que han recibido y guardan, como el lavado de tazas, cántaros, utensilios de cobre y divinais. Por lo tanto, es posible que haya tocado algo inmundo, por lo tanto, debe lavarte las manos. Es posible que hayas tocado a un gentil, por eso debes lavarte las manos. Si ignoras las tradiciones de los mayores, peca. Si ignoras las tradiciones de los mayores, peca. Los rituales religiosos y las tradiciones legalistas se habían apoderado de sus vidas, esclavizándolos en lugar de liberarlos. Eso es como, por ejemplo, a veces que tú llegas tarde, entonces te están poniendo, no, ¿por qué llegaste tarde? Y que si tienes que ponerte esta camisa, y que si tienes que ponerte este pantalón, y que eso no lo puedes hacer así, y que eso no puede ser así, y eso son cosas que son leyes y son tradiciones que son de los hombres legalistas. Sin embargo, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que está sucediendo con esos legalistas? Están ciegos a su propia esclavitud autoimpuesta. Están ciegos de su propia esclavitud autoimpuesta. Por lo que desafían a Jesús con un aire de orgullo, superioridad espiritual y justicia propia, preguntándole. Entonces ellos se están haciendo mucho más grandes que Jesús, porque lo están desafiando con un aire de orgullo y de superioridad espiritual. Y le preguntan, ¿por qué tus discípulos no viven según la tradición de los ancianos? Fíjate qué clase de pregunta, ¿por qué tus discípulos no viven según la tradición de los ancianos? Ni siquiera ellos pueden citar una justificación bíblica para su práctica. No le importa, no le importa. Ellos dice, fíjate cómo dice, ¿por qué tus discípulos no viven según la tradición de los ancianos? En vez de decir, ¿por qué tus discípulos no viven a través de lo que dice la Biblia, lo que dice la Escritura? Dice acerca de los ancianos. Se persiguen firmemente establecidos en la derecha religiosa. Jesús y sus discípulos no lo eran, no eran así. Todo este lavado religioso tenía una buena intención, sí, lavarse las manos y todo esto, tenía una buena intención, recordar a los judíos que eran impuros ante Dios. Todo este lavado religioso tenía una buena intención. ¿Cuál es la intención? Recordarle a los judíos que eran impuros ante Dios. Pero estaban completamente equivocados en cuanto a la verdadera fuente de su impureza. La impureza no era lavarse las manos cuando iban a comer. Eso no está en la impureza. Su problema no estaba afuera. El problema de ellos no estaba afuera, sino estaba ¿qué? Dentro. Estaba dentro de su corazón el problema de ellos. No fueron sus manos. No fueron sus manos. No fueron sus manos. Sino eran sus corazones.
en sus corazones era lo que tenían. Sin embargo, ¿qué cosa sucede? Es bastante difícil comparar corazones, es bastante difícil comparar corazones que solo Dios puede ver. Bueno, sí te vende que tú no te estás lavando las manos, y entonces te están diciendo esto, pero es difícil comparar lo que sienten las personas acerca de Dios y acerca de ti. ¿Por qué? Porque solamente Dios es el que puede ver los corazones. Entonces decidieron qué cosa, elaborar una lista de actividades religiosas externas y ver quién salía ganando. Eso es mucho más fácil. Es mucho más fácil. No, no se puede hacer esto, no se puede hacer esto otro, no sé qué, seguir las normas y seguir los mandamientos de Dios. En realidad, se hacen pasar por hipócritas con un corazón distante. Ya vamos a finalizar aquí este versículo, este que estamos estudiando, que va a ser del versículo 6 al versículo 8. En realidad, se hacen pasar por hipócritas con un corazón distante. Jesús les respondió: bien profetizó Isaías de ustedes, hipócritas, como está escrito: este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Más en vano me rinden culto enseñando como doctrina precepto de hombres. Dejando el mandamiento de Dios, ustedes se aferran a la tradición de los hombres. Bueno, una cosa que Jesús hizo, una cosa que Jesús hizo constantemente, que fue denunciarla a todos los hipócritas y exponerlo tal como era en realidad. Eso lo debemos hacer también ahora en estos mismos momentos. Tenemos muchas personas que son unos hipócritas, que lo que están haciendo es tratando la manera de ponerle yugo a las personas en vez de tratar la manera de llegar a la gente hacia Dios. Jesús no hace ninguna referencia a la conducta de sus discípulos. Él no hace ninguna referencia a la conducta de sus discípulos. Nunca lo hizo. Fueron los fariseos los que se dieron de cuenta de eso. Porque es una tradición. Eso no son cosas que no es nada. En cambio, expone el meollo del asunto. La verdadera fuente de la autoridad espiritual son las tradiciones de los hombres o es la palabra de Dios. Es una pregunta que le voy a hacer a ustedes. Ok, ¿cuál es la verdadera fuente de la autoridad espiritual? ¿Son las tradiciones de los hombres o es la palabra de Dios? ¿Qué determina cómo piensas y vives tu vida? ¿Qué determinará cómo piensas y vive tu vida? Jesús comienza con una acusación mordaz, llamando a los fariseos y escribas hipócritas. No eran más que actores religiosos y pretendientes. Asimismo, tenemos personas hoy en día que son hipócritas, que además de lo que están pretendiendo hacer una cosa y hacer las cosas para que todo el mundo lo vea delante de todo el mundo. El profeta Isaías también condenó su religión hipócrita. También dicen las cosas correctas acerca de Dios, pero sus corazones todavía son impíos. Sus corazones todavía están llenos de pecado y están llenos de maldad. Su religión es de toda palabra y espectáculo. Esa es la religión de ella. Muchas palabrillas y bonito y que se yo, sé cuánto habla muy bonito y que se yo. Y espectáculo es lo que hacen ellos. Acciones que no, verdaderamente no conllevan a nadie a Dios. El resultado fue una oración vana y sin propósito. Adoración que Dios ni escoge, ni recibe. Dios no escoge esa adoración, ni la recibe tampoco. Con evidencia, Jesús dice que enseñan como doctrina los mandamientos de los hombres. Están enseñando como doctrina, como la palabra de Dios, los mandamientos de quién? De los hombres. Ay, Dios mío. Y que abandonan el mandato de Dios y se aferran a las tradiciones del hombre. Sostenían que la autoridad suprema para la vida espiritual era tan
tanto las escrituras como la tradición. Pero si había un conflicto entre ambas, había un conflicto entre ambas. La tradición siempre vencía, pero sí había un conflicto entre ambas. La tradición siempre vencía y la tradición está venciendo en estos tiempos también. Hay muchas personas que están guiando a las personas que están encargados en qué, en tradiciones, que debemos hacer esto, de tal hora a tal hora debemos hacer esto otro, y que debemos hacer esto, y que debemos hacer esto otro, y lo que están haciendo las cosas por tradiciones, no están haciendo las cosas como la Biblia dice que se debe de hacer. A veces ni siquiera se consideraba a la Biblia, no se consideraba la Biblia en ese tiempo, a lo que la escritura decía. Entonces, tenemos nuestras, ¿por qué? Porque tenemos nuestras tradiciones. Eso es todo lo que necesitamos. Ellos lo que necesitaban era, ¿qué cosa? Las tradiciones. Las tradiciones es lo que ellos necesitaban. Algunos ejemplos potenciales de este legalismo en la iglesia contemporánea se pueden encontrar en las reuniones de negocios de la iglesia. Esto mismo lo podemos encontrar en las reuniones que tenemos para saber lo que está sucediendo en la iglesia. Las reuniones de los diáconos, la disciplina de la iglesia y la práctica religiosa. Por ejemplo, en los nombres de las iglesias, horarios de las reuniones, vestimenta. Lo podemos ver también en los estilos de adoración. Hay algunos que adoran cantando, hay otros con instrumentos y hay otros que adoran con la boca. Y bueno, una pila de restricciones que no se debe ser evitación pública o no invitación. Si marcamos, si marcamos todas las casillas correctas, estamos bien. Pero las listas son más fáciles de marcar. Las listas son mucho más fáciles de marcar. Examinar nuestros corazones, nuestros corazones no lo es. La lista, hacer una lista, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto otro. Sí, eso es muy fácil de hacer. Eso es muy fácil. Pero examinar nuestros corazones no lo es. Muchas personas no les gusta examinar sus corazones. No les gusta examinar los motivos por los cuales están haciendo las cosas. Y eso es lo que nosotros deberíamos hacer, porque nosotros deberíamos tener un cambio de corazón, no un cambio exterior. O que puedes proporcionar una base bíblica para lo que crees y haces. Puedes, a ver, te voy a hacer esta pregunta, te voy a hacer esta pregunta, puedes proporcionar una base bíblica para lo que crees y haces. ¿Es usted un cristiano impulsado por los textos o por la tradición? La diferencia está a la respuesta que usted ha dado, hacen una diferencia crucial. Esfuércese por profundizar su comprensión de la Biblia, comprometiéndose a estudiarla con realidad. Debemos esforzarnos por profundizarnos a la comprensión de la Biblia, comprometiéndonos con regularidad. Debemos tomar un tiempo cada día para leer y meditar un pasaje, pidiéndole a Dios que nos revele sus verdades. Tenemos que reflexionar sobre sus creencias y prácticas para asegurar de que se alineen con la enseñanza de la Biblia. No crea todo lo que dice las personas, no crea todo lo que digo. Yo a veces, si yo digo cualquier cosa que no se refiere, no se alinean con la enseñanza de la Biblia, no me hagan caso a mí. Y así se lo digo con muchas personas, muchos predicadores, muchos maestros que están enseñando erróneamente. ¿Por qué? Porque han aprendido las cosas erróneamente y no tienen la oportunidad o no tienen el deseo de corregirse ellos mismos y quieren seguir así. ¿Y qué sucede? Que enseñan a la gente
enseñan a la gente erróneamente y lo va a seguir enseñando erróneamente. Mira, hasta el día de hoy le voy a poner un ejemplo cortico y baratico, que no le va a costar nada, nada más que escuchar. ¿Cuántas personas usted le pregunta, a cuántas personas usted no le pregunta qué fue lo que comió Adán y Eva? Y te van a decir que se comieron una manzana. Hasta el día de hoy, usted se lo puede preguntar, hasta mismo cristiano usted le puede preguntar eso, y te van a decir de que se comieron una manzana. Eso se lo han enseñado erróneamente, eso lo han aprendido erróneamente y todavía lo siguen diciendo. Porque la Biblia dice que lo que se comieron fue un fruto, a lo mejor fue una calabaza, a lo mejor fue un melón, a lo mejor lo que fuera, pero no fue ninguna manzana. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado. Yo también lo decía, porque eso yo lo había aprendido. ¿Por quién? Por personas que lo habían dicho. Pero cuando yo vi en la Biblia que la Biblia dice que es un fruto, yo nada más le digo que es un fruto, pero hay muchas personas de que siguen las tradiciones y lo que le han enseñado erróneamente. Y tenemos que tener mucho cuidado. Bueno, la próxima clase va a ser el miércoles. Vamos a estudiar este mismo libro de Marcos, capítulo 7. Vamos a estudiar del versículo 9 al versículo 13. ¿Ok? Entonces yo espero de que hayan tenido un una buena lección esta mañana y ahí nos miramos el miércoles que vamos a estudiar el capítulo 7, versículo 9 al 3. Del versículo 9 al 13, ¿ok? Muchas gracias.